Bueno, se ve mi pantalla aquí. Sí se ve, Sí. profe. Dale. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en lo que era sistema de colas para un servidor, ¿sí? ¿Se acuerdan con el tema de la zapatería Wacom? Ahora vamos a ver en el caso cuando tenemos más de un servidor, ¿sí? Em, pero antes de eso quiero mostrarle más variedad de ejercicios, siempre con el tema de un solo servidor. O sea, en nuestro caso K o S según la bibliografía que ustedes vayan estudiando, puede ser K, S o C, ¿verdad? Cantidad de servidores. Eh, Puede ser más de uno, solo uno. Nuestro caso sería sistema de distribución generalmente que utilizamos para estos casos dijimos que era Poisson o exponencial, ¿sí? Y aquí hay un ejercicio para el caso de MMS nuevamente. Voy a colocar acá nada más M1 para un solo servidor entonces, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura, si recuerdan la clase pasada, la que le llamaba Kendall, entonces este sería el primer caso. Bueno, aquí tenemos un ejercicio simple. Si bien es simple, también tienes algunas, a la hora de pedir, puede confundir un poco en el tema de qué específicamente es lo que nos está pidiendo o cómo interpretarlo, ¿sí? Entonces, habla de una máquina duplicadora para uso de oficina que es utilizada y manejada por el personal de la oficina que necesita obtener copias, principalmente secretarias, puesto que el trabajo que debe duplicarse varía en magnitud, número de páginas del original y el número de copias requeridas. La tasa de servicio está aleatoriamente distribuida, pero se aproxima a una distribución de Poisson. ¿Ok? Tasa de servicio, ¿qué era? ¿Alguien recuerda? Nuestra tasa de servicio era prácticamente nuestra tasa de con que se va atendiendo, ¿ok? Tasa de atención, ¿ok? Que tiene una tasa media de servicio de 10 trabajos por hora. Entonces, nuestra tasa de servicio serían 10 trabajos por hora, según esto. Trabajos por hora. Recuerden que era unidad, unidad puede ser trabajo, clientes, ¿verdad? Por unidad de tiempo, siempre se expresa de esa manera. Tasa de servicio, como habla tasa de servicio, entonces sería mu, ¿ok? Después habla de generalmente los requerimientos de utilización son aleatorios durante las 8 horas. O sea, prácticamente nos está hablando de que las horas laborales serían 8. Entonces aquí, donde dice horas, horas, sería entonces de 8 horas. ¿Ok? Son aleatorios durante las 8 horas de trabajo diario, o sea, 8 horas por día. Vamos a colocarle todo bien con su unidad de medida para que no nos confunda luego. Ahí está. Pero llegan a una tasa de 5 por hora. O sea, nos está diciendo que hay 5 trabajos, cómo se comporta, ¿verdad? Trabajos, llegan 5 trabajos por hora prácticamente. Eso es lo que nos está indicando. Después, algunas personas han observado que ocasionalmente se forma una línea de espera y han objetado la política de mantener una sola unidad. Aquí ya nos especifica entonces básicamente que solamente una persona va a estar atendiendo a todos los que van, los que van llegando ahora. Entonces, necesariamente, de acuerdo a la cantidad de que vaya llegando, una vez que se le atiende a una persona, el resto va a estar en cola, va a estar en espera.
¿ok? Entonces, si el tiempo de una secretaria está valuado en $3,5 por hora, dice. Te voy a copiar acá. Está. Dijimos que era 3,5. Le voy a poner un poquito más grande, me olvidé, perdón. Ahí está. Entonces tenemos 3,5 por hora también. Por hora. Entonces, básicamente con esto ya tenemos todo lo que es nuestros datos. ¿Se ve? Dice, la primera pregunta. Haga un análisis para determinar porcentaje del tiempo que un usuario que llega tiene que esperar. ¿Ok? Porcentaje del tiempo que un usuario que llega tiene que esperar. Al hablar de porcentaje en la que tiene que llegar y esperar, estamos refiriendo a qué cosa. Nosotros teníamos varias medidas de desempeño. Recuerdan, teníamos nuestro tiempo de espera, ¿se acuerdan? Tiempo promedio de espera. Teníamos nuestro tiempo promedio de, tenemos por ejemplo. Esto le voy a alzar luego en el Classroom. Háganme recordar, si me olvido, me hacen recordar nada más si no encuentran, ¿sí? Es un formulario que el profe ya está usando hace tiempo, ¿verdad? Hace mucho. Y prácticamente están todas las fórmulas que vamos a ir utilizando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de lo que serían filas de espera con colas, con un solo canal, o sea, un solo servidor, y población infinita. Entonces, no hay un límite de la población que pueda ingresar o de los trabajos que puedan venir, en este caso, ¿verdad? Entonces, teníamos qué cosas. Lambda, que era nuestra tasa de llegada. Mu, que era nuestra tasa de servicio. Luego tenemos 1 sobre mu sería el tiempo promedio que transcurre entre cada llegada, ¿sí? Entonces, entre un cliente y otro, ese sería el tiempo promedio. Después tenemos 1 sobre mu, el tiempo promedio del servicio a un cliente. Entonces, aproximadamente entre uno y el otro cliente, o en este caso, entre uno y otro trabajo que le llegue a durar, ¿verdad? Atenderlo, ¿verdad? O en terminar el trabajo en sí. ¿Ok? Después, Rho, dijimos que era nuestra utilización, nuestro coeficiente de utilización, que generalmente también implica o nos da lo que sería la probabilidad de encontrar el sistema ocupado. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros encontramos nuestro sistema ocupado, y al encontrar ese sistema ocupado, entonces necesariamente vamos a estar en espera, vamos a entrar en cola. ¿Ok? Generalmente esto acá no dice, pero esto tiene que ser menor a 1. ¿Por qué? Porque si es que pasa nosotros si hablamos de probabilidad, generalmente es el 100%, es el máximo. Ahora, a la hora de realizar los servicios, se suele tener en cuenta en el sentido de que no necesariamente se va a poder atender por completo. Siempre hay un porcentaje de pérdida. Ese porcentaje de pérdida generalmente va a lo que sería, qué sé yo, tiempos de ocio. O sea, no durante todo esas 8 horas de trabajo, no necesariamente esas 8 horas de trabajo van a estar atendiendo a full y va a haber cola todo el tiempo. No. Puede ser que en algún momento, entre, qué sé yo, 10, 15 minutos, de repente se le atendió a todas las personas y la secretaria tipo que descansa, ¿verdad? Y generalmente ahí lo que va, lo que pierde, le vamos a decir, para que no ocurra ese 100% de que siempre va a estar completamente ocupado el sistema, ¿ok? Entonces generalmente tiene que ser menor a 1. Hablando en términos decimales, ¿verdad? Pero pueden comparar de ese lado con lo que es en porcentaje. Entonces, aquí lo les muestro.
para que el sistema esté estable, mu sobre, lambda sobre mu, que era mu sobre lambda, era rho. Y rho dijimos que era la probabilidad de encontrar el sistema ocupado. Esto tiene que ocurrir entonces que siempre debe ser menor a 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros calculamos el porcentaje de tiempo que un usuario que llega tiene que esperar, entonces estamos hablando del porcentaje de que esté el sistema ocupado, básicamente. ¿Qué tanto de todas esas 8 horas va a estar ocupado? Hablando en porcentaje, obviamente. Y eso dijimos que era nuestra cantidad ρ, que sería nuestro porcentaje de utilización del sistema. Entonces, ρ sería, básicamente, para este caso, sería mu sobre lambda, me estoy confundiendo todo en los nombres, lambda sobre mu, lambda es esta, lambda. Lambda dijimos que era tasa de llegada. Tenemos nuestra tasa de llegada 5 sobre nuestra tasa de servicio, que es 10. Ahí está. Ahí tenemos expresado en porcentaje, sería el 50%. O sea, el 50% del tiempo prácticamente está ocupado el sistema. O sea, la secretaria, el 50% de esas 8 horas va a estar ocupada. ¿Ok? Eso es lo que dice, lo que significaría, ¿verdad? Esta interpretación de lo que sale en el resultado. Ahora bien, ese otro 50%, ¿dónde va? Eso puede ir entre una hora, qué sé yo, de lo que sería el almuerzo, donde no se está atendiendo, y de repente también que no llegan trabajos, o sea, qué sé yo, 15 a 20 minutos o una hora o más, en que no hay nada, que está ahí está haciendo prácticamente nada, la secretaria está al pedo, ¿sí? Y eso sería prácticamente el otro 50% en donde no cubre prácticamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Generalmente el porcentaje de utilización no va a ser el 100%, no siempre va a estar completamente ocupado y va a haber gente en espera, ¿ok? Eso implica eso. Y con eso tenemos entonces la primera pregunta, porcentaje del tiempo que un usuario que llega tiene que esperar. Entonces, ese porcentaje que llega, que tiene que esperar, implica entonces que va a estar completamente ocupado. Y ese porcentaje corresponde a 50%, según los resultados. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente ítem habla de tiempo promedio en el sistema. El tiempo promedio en el sistema que dijimos, tiempo promedio, ¿a qué? Está mal algo acá. En el enunciado está mal. Permítanme voy a corregir. No me di cuenta que estaba mal. Este es tiempo promedio de espera. De espera en el sistema. O le podemos poner nomás tiempo de espera para no confundir, ¿sí? Porque en el sistema sería ya el tiempo total, sería prácticamente el tiempo que ustedes transcurren en la cola más el tiempo de servicio. Esto es tiempo promedio en el sistema. Tiempo promedio en el sistema. Ahí está. Pero sin querer. Ok. Entonces, el ítem B, tiempo promedio de espera, dijimos que era le llamamos W sub K. En esto, si nos vamos, tenemos aquí condiciones de sistema estable y algunas de nuestras posibles medidas de desempeño, ¿verdad? Que habíamos dado ya la clase pasada. Acá nada más están bien separadas con sus respectivos nombres para saberlo y están bien ordenadas, ¿verdad? Para que nos acordemos también.
Bueno, si habla de tiempo esperado, prácticamente habla del tiempo promedio de espera, sería el tiempo promedio que estaríamos en cola, ¿ok? Entonces nos vamos y buscamos tiempo esperado en el sistema. El tiempo esperado en el sistema sería ya el de cola, tiempo esperado en cola, más lo que se tarda en ser atendido, ¿ok? Tiempo de servicio. Entonces, aquí tenemos tiempo esperado o tiempo estimado en cola o en espera. Y tenemos esta fórmula, ¿ok? Esta es la que utilicé aquí donde tenemos, ¿ok? Según la bibliografía, esta, por ejemplo, si buscan en el Taja o en el Hiller, no recuerdo bien, pero en el Taja recuerdo bien que la nomenclatura cambia un poco. Expresa en forma de rho. Y rho es, dijimos, ¿qué cosa? Era lambda sobre mu, ¿sí? Entonces, no importa eso, de acuerdo a cómo estén acostumbrados a utilizarlo. Si utilizan el formulario, esto sería de acuerdo al formulario que les voy a proveer después. Entonces no importa si ustedes utilizan de acuerdo al libro o de acuerdo al formulario, porque prácticamente es lo mismo. Se van a dar cuenta una vez que estudien, van a ver que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que para hallar nuestro tiempo promedio de espera, o sea, el tiempo en promedio, lo que respecta a lo que sería que vamos a tardar en la cola, ¿sí? Entonces, eso es igual. Nos dice lambda era 5 sobre mu, nuestra tasa de servicio, ¿sí? Por la tasa de servicio nuevamente, menos lambda, menos 5. Ahí. Acá coloco todo con los paréntesis para que no crea problema. Ahí está. Entonces, básicamente me dice que es 0,1. Vamos a verificar. Dijimos que era lambda, aquí está, 5 sobre tasa de servicio por tasa de servicio menos nuestra tasa de llegada. Ahí está bien. Nos sale ¿cuánto? 0,1. Como hablamos de tiempo, esto estábamos hablando en horas, entonces sería 0,1 horas. ¿Ok? Ahí está. Si lo expresamos de repente, si quieren expresarlo en forma de minutos, sería básicamente, vamos a ver, sería 0,1, multiplicamos por 60, ¿verdad? Para saber nada más, entonces sería aproximadamente 6 minutos. ¿Se ve? Sería expresado en minutos para tener más o menos idea, ¿verdad? Entonces, 6 minutos en promedio va a estar en espera, ¿ok? Una vez que entre al sistema. Después nos habla del tiempo promedio en el sistema. Dijimos que el tiempo promedio del sistema es el tiempo promedio de espera más el tiempo promedio, lo que sería que yo en que se logre ser atendido, para que se logre, que la secretaria logre concretar, hacer las copias, ¿verdad? Los trabajos, prácticamente, ¿ok? Entonces sería la suma. Para la fórmula tenemos esta, que es básicamente de acuerdo al formulario. La misma cosa hacemos una sobre, acá tenemos tasa de servicio menos tasa de llegada. ¿Ok? Esta. 0,2. Entonces nos sale que son 0,2 horas. Y yo quiero saber cuántos serían en minutos. Vamos a ver, aproximadamente sería 0,2 por 60 nuevamente. Entonces sería 12 minutos. ¿Ok? Esto
Esto voy a colocarle aquí en minutos, entonces sería 12 minutos. ¿Esto qué implica? Nosotros tenemos que nuestro tiempo de espera, nuestro tiempo promedio de espera eran 6 minutos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, en este caso no les habla, ¿verdad? Pero si les pide el tiempo promedio de servicio, tiempo de duración del servicio sería prácticamente, ¿verdad? Esto sería la resta. Entonces, sería el tiempo que dura en el sistema, ¿sí? Menos el tiempo que estuve esperando prácticamente. Ahí. Que sería 6 minutos también. Entonces, yo puedo, una vez que ingrese al predio, al edificio, ¿verdad? Mi máquina, o sea, la secretaria atiende a una persona y llegan el resto. Varios trabajos que van esperando, ¿verdad? Puede ser en el escritorio, puede ser, qué sé yo, sí, en el escritorio de la secretaria, puede ser del jefe, ¿verdad? Entonces, la secretaria agarra uno y empieza a hacer las copias. Luego, hay otros, qué sé yo, 10 copias más que están esperando. Entonces, ese tiempo de servicio implica de lo que le dura a la secretaria en hacer esa copia de un trabajo, ¿ok? Ahora bien, el tiempo total sería entre lo que a mí me costó esperar, o sea, el tiempo que me demoró en esperar, más el tiempo que sería el tiempo que se logró atender ese servicio. O sea, básicamente de ahí sale el 12, ¿verdad? Eso nomás es lo que tienen que entender. Van a ir con más ejercicios, van a ir viendo, ¿verdad? Entonces, tiempo de espera, tiempo promedio de espera, siempre habla de lo que es en cola o en espera, ¿sí? Y el tiempo en el sistema es lo que el tiempo promedio de espera más lo que le toma en el servicio para que logre ser atendido. Eso se refiere, repitiendo nada más, ¿verdad? El costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina. ¿Qué les parece que sería esto? ¿Cómo podríamos hallar? ¿Cómo podríamos hallar el costo? Nosotros, ¿qué nos había dado? El costo unitario de la secretaria nos decía que era $3,5 por hora. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces, en una hora me alcanzaría $3,5, ¿verdad? O sea, me va a costar. Si yo estoy trabajando 8 horas al día, entonces sería 3,5 por 8 horas al día, ¿verdad? Ahora, este costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina, entonces, ¿qué les parece que es? Tenemos que multiplicarlo por el tiempo promedio de espera o por el tiempo promedio del sistema. ¿Por cuál les parece que va a ser? Me dice costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina. Entonces, ¿qué es lo que le estaría multiplicando aparte del precio? Voy a multiplicarlo por mi tiempo esperado en cola o mi tiempo esperado en sí. Tiempo en el sistema. Muy bien. Entonces, uy, se me perdió. Vamos a tener 3,5 que era costo unitario por las horas laborales, que son 8 horas al día. Y por mi tiempo, como estamos en hora, vamos a utilizar este 0,2. ¿Ok? Ahí tenemos entonces 5,6 va a ser dólares, ¿verdad? Por día. ¿Ok? Entonces sería nuestro costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina, serían 5,6 por día.
Ahora, si quieren saber por mes, le pueden multiplicar nada más aquí 5,6, qué sé yo, generalmente se suele redondear 30 días, por ejemplo, para redondear, ¿verdad? Podemos hacer 28, ¿verdad? 30 le podemos redondear, no importa. Por 30 sería entonces $168 por mes, si es que quieren hallar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es el ejercicio. Siempre es tema de, lo que se mide mucho son los, si bien dentro de las medidas de desempeño tenemos las cantidades de personas que generalmente pueden estar esperando y la cantidad total que hay dentro del predio o de lo que sea que se esté analizando, lo que más se analiza es el tema del tiempo que uno puede estar esperando, el tiempo en el sistema, el tiempo en el servicio y por sobre todo el máximo ahí. La variante o variable es mucho, el tema que se tiene en cuenta es también el costo, que es sumamente importante, ¿verdad? Ok, entonces eso sería lo dijimos, si analizamos por mes, ¿verdad? Ahí está. Está nada más, tipo para agregarle que puede ser una variante. Entonces, básicamente, aquí se tiene ya el costo promedio ocasionado por esperar y hacer funcionar la máquina. Sería entonces de $168 por mes, lo que sería el pago con la secretaria, ¿verdad? Eso sería siempre si hablamos de jornales o hablamos en forma de salario, ya tiene todo un tema otra vez aparte, ¿verdad? Pero es interesante analizar de ese punto, de esa forma también. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no. Ok. Vamos a continuar entonces con otro ejercicio para... Ahí está. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de un restaurante de comidas rápidas, dice. Un restaurante de comidas rápidas tiene una ventanilla para servicio en su auto. Los autos llegan según una distribución de Poisson a razón de 2 cada 5 minutos. Le agrando un poquito. Ahí está. Entonces, los autos llegan según una distribución de Poisson a razón de 2 cada 5 minutos. ¿Qué sería eso? ¿Qué nos está dando? ¿Nuestra tasa de llegada o nuestra tasa de servicio? ¿Alguien? ¿Tasa de llegada o tasa de servicio nos habla? Les leo nuevamente. Los autos llegan según una distribución de Poisson a razón de 2 cada 5 minutos. Entonces llegan 2 autos cada 5 minutos. Sí, exactamente. Entonces va a ser 2 cada 5. Sería básicamente una proporción, ¿verdad? Lo que le está dando. Y esto sería entonces autos por minutos. Ahora nosotros tenemos expresado el minuto, el anterior ejercicio eran horas. Entonces depende también siempre de cómo va variando. ¿Ok? El espacio enfrente de la ventanilla puede acomodar a lo sumo a 10 autos. Incluso el que se está atendiendo. Los demás autos pueden esperar afuera de este espacio si es necesario. El tiempo de servicio por cliente es exponencial
y con una medida de 1,5 minutos. Bueno, ¿esto qué me está dando nuevamente? El tiempo de servicio por cliente es exponencial con una media de 1,5 minutos. ¿Qué les parece que me está dando? ¿Me está dando propiamente la tasa de servicio o me está dando, recuerdan el otro que sería que pueden confundirlo? Me está dando la tasa de servicio, que es unidades por periodo de tiempo, o me está dando el tiempo promedio del servicio a un cliente. ¿Cuál de estos dos es lo que me está dando como dato? ¿Tasa de servicio o tiempo de promedio de servicio? Eso es importante que identifiquen. Me dice el tiempo de servicio por cliente. Entonces, básicamente me está hablando de que serían minutos por cliente. Sería 1,5. Me está dando es minutos por cliente. ¿Sí? Y nuestra definición de tasa me dice que es unidades por periodo de tiempo. O sea, básicamente la inversa. ¿Ok? Entonces, al no tener esta unidad de medida correcta, entonces necesariamente la que nos está dando es esta. Tiempo promedio de servicio a un cliente. De repente, si les confunde, pueden mirarlo, ¿verdad? A partir de su unidad de medida. De repente, si quiere confundir. Entonces, una forma una forma de verificar, ¿verdad? Dijimos que eran minutos por auto. Ahí está. Entonces, básicamente, mi tasa de servicio sería en realidad 1 sobre 1,5. O sea, esta es la que vamos a utilizar como mu. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro eso? Importante que no confundan nada más. ¿Puedes volver a repetir, profesor? ¿Cómo? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí. Acá nosotros tenemos, dice, el tiempo de servicio por cliente es exponencial. Tiempo de servicio por cliente, o sea, me está hablando. Como nosotros estábamos hablando en que el tiempo se medía entre cantidades de autos y minutos, porque el anterior, por ejemplo, hablaba de, aquí está, 1,5 minutos por cliente sería. ¿Sí? En nuestro caso, los clientes serían nuestros autos. Sería entonces minutos por auto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que identificar entre estas dos posibilidades. Tenemos o la tasa de servicio, unidades por periodo de tiempo, o sea, para este caso sería autos por minuto, o me está dando tiempo promedio de servicio a un cliente que sería 1 sobre mu, ¿sí? Entonces, una forma de identificar, como les dije, es nada más analizando el sistema de unidad, la unidad de medida, ¿sí? Entonces, me dice acá que el tiempo de servicio por cliente es exponencial con una media de 1,5 minutos. O sea, me está diciendo que es 1,5 minutos por auto, por un auto, ¿sí? Pero yo, ¿qué quiero? O sea, generalmente lo que nosotros utilizamos en nuestra fórmula son la tasa de servicio, no el tiempo de servicio en sí. Entonces, para hallar nuestra tasa de servicio sería prácticamente la inversa de lo que es nuestro tiempo de servicio. Y ese tiempo de servicio dijimos que era 1,5. O sea, esto que me está dando aquí es en realidad
Lo voy a colocar mejor aquí para que se pueda entender. Esto me está dando en realidad 1 sobre mu. Uno sobre mu es 1,5 minutos por auto, ¿sí? Sería nuestro tiempo promedio de servicio. Y la tasa de llegada, la que nos interesa en realidad, es la inversa. Entonces sería 1, aquí le coloqué 1 dividido 1,5, le voy a colocarlo más bien. 1 dividido mu. 0,667. Y esto entonces sería autos por minutos. Y ahí coincide con nuestra definición de tasa de servicio que era con respecto, ¿verdad?, a lo que es la unidad de medida, unidades por periodo de tiempo. Entonces, eso sería ya nuestra tasa de servicio. ¿Ok? Y ahora la que generalmente, otra de las medidas que muchos se utilizan es nuestro factor de utilización, que le llamamos comúnmente Rho. Y Rho, que dijimos que era lambda sobre mu, ¿sí? Para verificar nada más, aquí tenemos lambda sobre mu. Y lambda sobre mu, ¿qué implicaba? Indicaba nuestra utilización del sistema o probabilidad de encontrar el sistema ocupado, ¿ok? Nuestro porcentaje de utilización prácticamente sería. Entonces, si hallamos esto, sería lambda que era tasa de llegada sobre nuestra tasa de servicio, que es 0, ahí está. 0,6. ¿Esto es menor a 1? Sí. Entonces, verifica también. Dijimos por qué tenía que ser menor a 1. Generalmente esto también ayuda a identificar si el sistema está colapsado, porque de repente si nosotros nos sale más de 1, entonces está diciendo que ahí prácticamente, ¿qué cosa? Nuestra tasa de llegada es mucho más que nuestra tasa de servicio. Entonces, no va a abastecer prácticamente el cajero, la persona o lo que sea que esté atendiendo, ¿ok? Entonces, es súper importante siempre verificar que sea menor a 1. Entonces, para saber, le voy a colocar acá, para verificar si es estable, si el sistema es estable. Y básicamente eso sería, en términos más, vamos a decir, nuestros términos industriales, le vamos a decir, ¿verdad? Sería si el sistema está colapsado, ¿verdad? O sea, verificar que el sistema no colapsa. Creo que está bien escrito. Pueden ponerlo de esa forma para verificar. Entonces, ¿qué me está diciendo el 0,6? Me está diciendo que el 60%, hablando en términos de porcentaje, 60% del tiempo está siendo ocupado el sistema. O en este caso, como hablamos de la ventanilla para el servicio en auto. Entonces, el 60% del tiempo la ventanilla está ocupada. Eso está diciendo. ¿Ok? Bueno, eso es analizando para el tema de factor de utilización. Ahora bien, ahora veamos con las preguntas. La primera pregunta dice, la probabilidad de que la ventanilla esté ociosa. ¿Qué sería que esté ocioso? Me está diciendo que no está ocupado, la ventanilla no está ocupada. Y nosotros teníamos, ¿qué cosa? Rho, que dijimos que era nuestro porcentaje de utilización o porcentaje de que el
esté completamente ocupado el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hallar ese tiempo de ocio? O sea, no el tiempo expresado en forma de tiempo, sino más bien el porcentaje de ocio. ¿Cómo les parece que sería? Si hablamos en términos de decimales o porcentaje, el total sería 1, ¿verdad? Entonces sería 1 en forma decimal menos, ¿qué cosa? Mi tiempo o la probabilidad de que esté ocupado. Entonces, de todo ese tiempo que se analiza, una parte está ociosa y la otra parte está ocupada, ¿sí? La ventanilla. La ventanilla, una parte, durante un tiempo está ocupado y durante otro tiempo está ocioso. Entonces, ese porcentaje, como hablan por probabilidad, podemos expresarlo, ya les dije, en forma decimal o en forma de porcentaje. Entonces, sería probabilidad de que la ventanilla esté ocioso, sería el tiempo, analizando en forma del tiempo total, donde 1 sería mi equivalente al tiempo total, menos la cantidad o la probabilidad o la proporción, como quieran llamarlo, en la que va a estar ocupado. ¿Y qué dijimos que era ese porcentaje de utilización o porcentaje de que esté ocupado? Dijimos que era ρ, ¿sí? ρ. Entonces sería básicamente la probabilidad de que la ventanilla esté ociosa o esté desocupada es 1 menos la probabilidad de que la ventanilla esté ocupada, o sea, ρ. 1 menos ρ, ¿sí? Entonces sería 1 menos ρ. Faltó ahí el igual. 1 menos, ahí está, ρ. ¿Ok? Esto entonces en porcentaje sería básicamente 40%. ¿Se ve? Entonces el 40% del tiempo la ventanilla está ociosa. Está básicamente la persona que atiende, lo que sea, está descansando, ¿verdad? El 40% del tiempo. Puede ser que haya ido al baño o se vaya ido a almorzar, qué sé yo. Cualquier cosa puede pasar por el tema de tiempo de ocio, ¿sí? O el sistema, de repente el sistema, la computadora, colapsó, no, como famoso dice, no hay sistema, entonces ahí ya es, aunque ahí tendría, no es bueno dar ese ejemplo, porque sí es, ahí va a implicar en la atención inclusive. Entonces no, desde ese sentido no conviene analizarlo. Entonces el tiempo de ocio sería prácticamente cuando no hay personas que estén esperando ni personas a ser atendidas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Vale? Ups. Tantas ventanillas que abro, a veces me confunde todo donde abrir. Bueno, la siguiente pregunta decía, la cantidad estimada de clientes que esperan ser atendidos, dice. Como hablamos de cantidad de clientes, hablamos ya de otra medida de desempeño. Dijimos, una eran los tiempos que habíamos dado ya con el ejercicio anterior, tiempo promedio del sistema y tiempo promedio en espera. También tenemos número, o sea, clientes o en este caso autos, cantidad de autos, ¿sí? En el sistema sería. O cantidad de autos en cola, cantidad de autos en el sistema o cantidad de autos en cola. ¿Se ve? Y esto nos dice
cantidad estimada de clientes que esperan a ser atendidos. O sea, básicamente sería la cantidad de personas o de autos que están en cola. Entonces es L sub Q. ¿Ok? L era del sistema y L era cuando era en cola. ¿Ok? Aquí les coloqué la fórmula al lado para que tampoco nos estemos revisando toda la hora el otro archivo. Entonces dice, es nuestra tasa de llegada al cuadrado. Esto pueden hacerlo también con la expresión de potencia. No importa, como estén más acostumbrados ustedes. Luego, esto es al cuadrado, dividido nuestra tasa de servicio. Tasa de servicio era, tenemos 0,67 por, nuevamente, nuestra tasa de servicio menos nuestra tasa de llegada. Ahí está. Ups. Algo no le gusta. Me falta un paréntesis, eso nomás. Faltaba un paréntesis y por eso me creó problema. Pero ahí corrigió solito el Excel. Entonces me dice que es 0. ¿Qué? Sería, vamos a ver bien. Tasa de llegada al cuadrado. Está bien. Sobre tasa de servicio por tasa de servicio menos tasa de llegada. Ok. Dice 0,9, entonces autos. Esto lo podemos redondear hacia arriba. Sería un auto. ¿Sí? Un auto está en espera. La cantidad estimada de clientes que esperan a ser atendidos sería un auto. O sea, no hay una cola demasiado sustancial tampoco. No hay una cola pequeña. Bueno. El tiempo de espera hasta que un cliente llega a la ventanilla. Como habla de tiempo de espera, entonces tiene que ser W sub K. Le digo sub Q. ¿Sí? Y nuevamente tenemos aquí la fórmula. ¿Sí? Esto pueden ir verificando. Esto, como les dije, les repito nada más que voy a alzar también el Classroom. Si por ahí se me pasa, me avisan nada más. Pueden avisar que no alcé o que me olvidé lo que sea. Bueno, si hablamos de tiempo de espera hasta que un cliente llegue a la ventanilla para hacer su pedido, entonces estamos hablando del tiempo de espera en cola o el tiempo tiempo promedio que puede durar la espera. ¿Ok? Entonces sería, vamos a ver, dice, nuestra tasa de llegada, 0,4 sobre. Nuevamente, tasa de servicio, 0,67 por tasa de servicio otra vez, menos nuestra tasa de llegada. Ahí. Creo que le coloqué todo, sí, ahí está. Entonces me dice que sería 2,25, esto estábamos expresando en minutos, entonces serían 2,25 minutos. Si quieren redondearle, aunque minutos no es necesario redondearlo tanto, ¿verdad? No importa que sea coma algo. Cuando es un auto, lo que no podemos decir que es 0,9 auto, ¿verdad? Porque es una cantidad, es un número, una cantidad entera. ¿Ok? Después, ahí está. Entonces, si expresamos en minutos, sería tiempo promedio de espera, ¿verdad? Sería de 2,25 minutos prácticamente. Sería el siguiente, ¿verdad? Y el último nos habla de la probabilidad de que la línea de espera exceda la cantidad, la probabilidad de que la línea de espera exceda la capacidad de 10 espacios. Nos había hablado ahí al comienzo
que el espacio enfrente de la ventanilla puede acomodar a lo sumo 10 autos. Hay una sola ventanilla, no está diciendo que se atiende a 10 autos. Habla nomás que a lo sumo puede ubicarse. Puede ser en un estacionamiento un poco limitado de espacio, entonces a lo sumo entran 10 autos en ese estacionamiento. Y dice que incluye al que está ya siendo atendido. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo hallar esa probabilidad de que la línea de espera exceda la capacidad de espacio? Para eso vamos a tener que analizar una que le llaman probabilidad. Vamos a ir, aquí les muestro para que vean de dónde voy sacando las fórmulas. Dice, probabilidad de que en el momento T a ser analizado se encuentre M unidades en el sistema, 1 recibiendo servicio y M menos 1 esperando en la cola. O sea, está analizando para todo ese sistema en donde 1 está siendo atendido, a eso se refiere 1 recibiendo servicio, y M menos 1 esperando en la cola. ¿Ok? Entonces, de la totalidad que hay ahí, se analiza a 1 que está en servicio y otros, el resto, que sería menos 1, está en cola. Entonces, de aquí estamos acá. Aquí hace todo una fórmula rara ahí, parece, pero al final queda en básicamente ρ con exponentes según la cantidad que hay en el sistema y multiplicado por P sub 0. P sub 0 que dijimos hace rato que era. P sub 0 se expresaba ¿qué cosa? Era el tiempo o probabilidad de hallar el sistema vacío. Entonces está hallando prácticamente un porcentaje o puede ser en decimales también una proporción en lo que respecta al análisis en lo que es tiempo de ocio y el porcentaje de utilización que puede haber, ¿verdad? Entonces, como a mí me dice, probabilidad de que la línea de espera exceda esa capacidad de 10. Entonces, tiene que ser mayor a 10. O pueden ponerle mayor a 10 o pueden colocarle mayor o igual a 11, ¿sí? Porque 11 ya es luego mayor a 10, ¿sí? Pueden colocarlo también aquí mayor a 10, no importa eso. Esa probabilidad que sea mayor a 10, ¿qué va a ser? Va a ser la probabilidad de lo que sería analizando completamente, 1, ¿sí? Siempre hablando en porcentajes o en proporciones en este caso. 1 menos la probabilidad de que pueda ocurrir para el caso de que sí no logre superar esos 10 espacios. Nosotros nos decía solamente hasta 10 espacios. Y acá me está hablando de que logre exceder. Entonces yo lo que voy a analizar es, ¿qué pasa si tengo hasta 10 espacios? Para que pueda lograr exceder sería 1 menos esa cantidad en el caso que no exceda esos 10. ¿Ok? Eso es lo que aquí expresé para que se vea. Entonces, la probabilidad para que exceda los 11 o exceda los 10, en este caso, exceda los 10 espacios, es 1 menos esa probabilidad de que ocupe 10 espacios. Pero ¿qué pasa? Esa probabilidad de que ocupe 10 no es solamente para 10 espacios, puede ser la probabilidad que ocupe un espacio, 2 espacios, 3 espacios o 4 espacios o 5 espacios o hasta la probabilidad de que pueda ser 10 espacios. Entonces se analizan todas las posibilidades. Entonces, entre de que pueda ser para un espacio hasta que pueda ser a 10 espacios. Y como nosotros tenemos que analizar todas esas posibilidades, entonces se suma. ¿Se acuerdan de la propiedad ahí en probabilidad estadística? Eso cuando era condicional y no sé qué cuánto.
el tema logístico, cuando era y, cuando era o, todas esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, entonces de todas las posibilidades puede ser o puede ocurrir que solamente un espacio tenga 2 espacios o 3 espacios o 4 espacios sucesivamente hasta llegar a 10 espacios. Entonces, todas esas posibilidades vamos a analizarlo. Entonces, tenemos que hacer la suma de todas esas probabilidades. ¿Cómo vamos a hacer esa suma? Aquí les coloqué más o menos una tablita para que analicemos para las diferentes M, N o M, como quieran llamarle. Le voy a corregir después sin problema si quieren dejarlo todo en M. Como aquí ya le coloqué en M. Ahora. Entonces, voy a colocar nomás ya M. Entonces, el primero es en el caso de que no haya auto, o sea, esté vacío el sistema. M, no hay nada. En el caso de que hay un auto, 2 autos, o 3, o 4, o 5, o 6, hasta 10. Esa probabilidad, ¿qué nos decía? Probabilidad nos dice ρ expresado a la m, o sea, como potencia, por la probabilidad de que el sistema esté vacío, ¿verdad? O esté ocioso, ¿ok? Entonces sería ρ, ¿qué era? Recuerdan que era ρ, era nuestra capacidad, nuestra utilización, entonces sería 0,6. 0,6 exponente, ¿ok? Exponente m. Para este primer caso sería 0. 0. Ahí tenemos. Todo esto le voy a poner todo en paréntesis para que no cree problema después. Multiplicado por mi capacidad de... Perdón. Y esto nosotros ya habíamos hace rato calculado que era probabilidad de que la ventanilla esté ociosa, que es 0,4. ¿Ok? Entonces allí tenemos eso. Ahí está. Le doy Enter. Esto mismo nosotros podemos hacerlo correr ya hacia abajo para no estar calculando uno por uno. Entonces tenemos que ver cuál fijar. Sería ρ, que sería la constante, que sería esta, 0,6. Entonces la primera vamos a anclarlo, F4. La que va a variar sería esta, la columna B, en la que está la cantidad, ¿verdad?, de autos que van formando la fila o entrando en sistema. Y multiplicado por mi cantidad, o sea, mi probabilidad de ocio, ¿sí? Sería 0,4, entonces esta también vamos a anclarlo, F4, ahí está. Y aquí ya podemos hacerlo correr hacia abajo. Entonces sería básicamente esto. Para verificar nada más, siempre tienen que revisar otra vez si corrió bien. Entonces tenemos la E12 nuevamente, sería nuestro ρ a potencia exponente B30, que sería aquí, está bien. Y de 16, que sería nuestra probabilidad de ocio. ¿Ok? Expresado en decimales. Está bien. Entonces corrió bien. Ahora bien, habíamos dicho que para hallar la probabilidad de que la línea de espera exceda la capacidad de 10 espacios, necesariamente teníamos que analizar en el caso de que sea, en el caso que no se exceda, eso restarle a 1, que sería en porcentaje o en decimales. Si se analizan en porcentaje sería menos 100, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso de que no esté ocupado, de que haya un auto, o de que haya 2 autos, o de que haya 3 autos. Entonces, todas esas posibilidades tengo que analizarlas. ¿Cómo se hace eso? Sumando cada una de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la probabilidad, una probabilidad acumulada. Entonces, la primera, en el caso de que sea 0, mi cantidad de autos en el sistema. En el caso que sea 0 o 1, ¿sí? Entonces ahí ya voy haciendo acumulado. Entonces sería el anterior más el que estamos analizando ahora. Y la misma cosa va a ocurrir para el resto. Entonces, si yo lo hago correr, ¿qué va a pasar?
me va a dar. En el caso de que yo tenga 1, voy a analizar o 0 o 1. En el siguiente lo que voy a tener es o 0 o 1 o 2 clientes o 2 autos, ¿verdad? 2 espacios también pueden ser espacios, ¿verdad? O un espacio o 2 espacios o 3 espacios. Para este sería o un espacio o 2 espacios o 3 espacios o 4 espacios. Y así sucesivamente hasta llegar al último que sería prácticamente o de 0 o de 1 o de 2 o de 3 o hasta 10 o de 10. ¿Ok? Entonces estábamos analizando todas esas posibilidades. ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto? Esto es lo que quiero que me entiendan bien. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. Bueno. Ahí tenemos. Entonces, una vez que obtenemos nuestra probabilidad final, sería probabilidad acumulada ya, hasta tener las 10 posibilidades, o sea, en realidad son 11, ¿sí? Porque se analiza para el caso que es ocioso, o sea, son 11 posibilidades. Entonces, esta es la que nosotros colocamos aquí. Sería 1 menos P sub 10, y P sub 10 dijimos que es ya la acumulada, obviamente, es 0,9963372. Hacemos esa resta y nos sale 0,003. Eso si expresamos en porcentaje, sería entonces, a ver, ahí, y le cambian nada más aquí porcentaje, sería aquí. 0,36%. Entonces, la probabilidad de que la línea de espera exceda la capacidad de 10 espacios es del 0,36%. Es muy baja. Esto es lo que nos está mostrando. Ok. Ahí está. Entonces, tenemos estos dos ejercicios. Y van a ver que, si bien a veces parece un poco un juego de palabras a la hora de pedir, tienen que analizar bien nomás y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que está realmente pidiendo. Y el resto ya es fácil porque ustedes ya tienen el formulario y es cuestión de aplicación de fórmula. Hay que saber interpretar nomás qué exactamente es lo que le está pidiendo, lo que tienen que atender. ¿Ok? Bueno, acá hay otro ejercicio, pero eso le voy a mostrar primero con la teoría que sería aquí. ¿Alguna pregunta hasta allí? Así, antes de pasar al siguiente ítem. ¿Algo que no les quedó claro de repente? Bueno, ya que nadie me dice nada, vamos a decir que entendieron. Un poco desesperante cuando no me dicen nada. Yo no sé si no me escuchan, o no me entendieron nada, o me entendieron todo. Sí. Porque en persona por lo menos uno ve la cara y te dicen sí o no, algo así. Pero así cuando no se le ven, Y según estás explicando, creo que se entiende todo, pero en el momento en el que hagamos, ahí vamos a ver si tenemos menos dudas. y sí. Tienen que ir haciendo porque yo creo que va a entrar para el parcial esta parte también. Todavía no definieron el contenido para el parcial. Y sería todo lo que el profe dio. Y conmigo sería la primera parte, que era Marcot, todo lo que hicimos Marcot, parte de teoría de colas que estamos dando ahora entre la próxima clase. A mí me dijo el profe que era el sábado, ¿verdad?
va a ser el examen. No mañana, sino el próximo, ¿verdad? El próximo. Sí, ya. Y a ustedes no les, a mí no me, a mí todavía sí va a ser virtual o presencial. El No me examen va a ser define. virtual y es el 27 el examen. Ah, no es el próximo sábado entonces. Sí, o sea, el 20 no es, de este sábado en 15 sería, o sea, de mañana. Ah, sí, tenemos mucho tiempo todavía entonces. Y vamos a ver, voy a ver con el profe cómo, qué parte de teoría de colas, porque nos falta todavía unos cuantos, ¿verdad? No sé si hasta dónde avancemos o él quiere que haga solamente una parte. Total es el jefe, ¿verdad? Entonces hay que preguntar, pero con lo que dan con él, también tienen que definir bien después. Tienen que hablar bien con él. Pero Eh, hasta la siguiente semana nomás tenemos clases, después hay suspensión de clases, profe. ya, ok. O sea, la próxima semana sí hay todavía clase, ¿verdad? Sí, la próxima semana sería nuestra última clase, hasta Sí, antes del parcial. ok, bueno, muy bien. Es bueno saber que ya sabía, pero ya me había olvidado. Bueno, Dale. está entonces. Gracias. Bueno, les voy a dar una pequeña teoría para entrar en otro antes de terminar, que es fácil y rápido nada más, para por lo menos adentrarnos, ¿verdad? Habla de la oficina de atención de FC Courier, le hace más grande, perdón, siempre me olvido de hacer grande. Tiene 3 dependientes que atienden los servicios demandados. Los clientes llegan a la oficina a una tasa de 100 por hora y la atención a los mismos dura en promedio 1,5 minutos. Las distribuciones Poisson y exponencial describen la llegada de los clientes y el proceso de atención de estos respectivamente. La gerencia desea conocer las medidas relevantes al servicio en orden a la evaluación del nivel de servicio prestado y también el efecto de reducir un dependiente personal. O sea, si nosotros teníamos 3 dependientes, ¿qué va a implicar en nuestro sistema que yo reduzca a 2? Básicamente eso es lo que estaba hablando. Para esto tenemos que analizar la teoría, que sería esta, que habla de sistema de colas MMK, ¿sí? Un sistema de distribución con respecto a las llegadas, tasa de servicio que pueden ser Poisson o exponencial, y ya tenemos varios canales, ¿sí? Estos canales pueden ser más de uno, y habla de que el proceso de llegada puede ser de Poisson, el tiempo de atención se distribuye exponencialmente, y existen K servidores. Cada uno atiende a una tasa mu de servicio y existe una población infinita. Estamos analizando para una población infinita, entonces seguimos con población infinita. Y aquí tenemos algunas de las medidas de desempeño. Nuevamente tenemos P0, que era nuestro porcentaje en lo que respecta a que el sistema esté vacío o esté ocioso, ¿sí? Después nuestra tasa de servicio con respecto a nuestro sistema que esté ocupado. También tenemos nuevamente, básicamente el resto son iguales, por eso solamente muestran algunas, ¿sí? Acá ya tenemos para la cantidad de que va llegando, ¿sí? Se va atendiendo en el sistema, qué pasa si supera lo que sería la cantidad de servidores o de canales. Tenemos una expresión nuevamente. Y nuevamente tenemos la L, que dijimos que era qué cosa. Nuestra L era nuestro número estimado de clientes o de personas, dependiendo de verdad lo que hay en el sistema, lo que se analiza. Esto era lo que estaba, número o cantidad, personas, clientes, trabajo, lo que sea, en cola o que están esperando, ¿verdad? Después nuevamente tenemos nuestro tiempo de espera, expresado pues en minutos, horas, días, y nuestro tiempo del sistema, tiempo promedio del sistema.
Y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora para ver nada más una pequeña diferencia con lo que sería. Entonces dijimos que hablaba de 3 dependientes. 3, entonces nuestra cantidad K sería 3. Luego, los clientes llegan a la oficina a una tasa de 100 por hora, o sea, 100 clientes por hora. ¿Ok? Nuestra tasa de servicio nos dice la atención a los mismos dura en promedio 1,5, que es básicamente parecido al ejercicio anterior. Me está dando en realidad 1 sobre mu, y 1 sobre mu era, dijimos, nuestro tiempo de ser. ¿Se acuerdan? La misma cosa. Esto también tiene un formulario más abajo. Si nos vamos, formulario dice filas de espera o colas con varios canales y población infinita. Entonces tiene otra vez varias formas. Algunas cambian y otras no. Aquí lo que cambia mucho es esta expresión. Hace rato habíamos hablado de RO, que hacíamos tasa de llegada dividido nuestra tasa de servicio, y eso debía ser menor a 1. Pero ¿qué pasa si no ocurre eso? Vamos a ver qué pasa. 1 sobre mu, entonces era nuestro tiempo. Entonces, tiempo de promedio. ¿Ok? ¿Cuánto era? 1,5. Esto es 1,5. Entonces, esto va a ser 1 dividido 1,5. Sería esto. Entonces, casi igual al otro al final. Espérame que. Aquí. Este habla en minutos y el otro habla en horas. Entonces, uno de los dos tenemos que cambiar. Esto podemos cambiarlo. Esto podemos cambiar a horas. Si está dividido, una hora tiene 60. Entonces, 100 dividido 60, ¿verdad? ¿Está bien? Para poder expresarlo todo a minutos. Eso hay que atender también. Aquí tenemos clientes por hora. Entonces, tenemos que no multiplicarlo, sino dividirlo porque nuestra hora está abajo. ¿Está bien? Dividido 60, entonces una hora tiene 60 minutos, entonces sería ahí 1,66. ¿Está? Acá, por ejemplo, tenemos ya 1,66 y mu nos dice 0,67. Lambda de por sí ya es grande. Nuestra tasa de llegada prácticamente bien grande es. Nuestra tasa de llegada es superior a nuestra tasa de servicio, ¿sí? Entonces, con un solo servidor, aquí lo que nos está diciendo es prácticamente que el sistema va a colapsar si es que nosotros solamente utilizamos un servidor, porque de por sí lo lambda, nuestra tasa de llegada ya es mayor a nuestra tasa de servicio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuestro factor de utilización, RO, le podemos analizar de la siguiente forma. En el caso de que el número independiente sea 1, 2 o 3. Esto es para nada más para que vean qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces sería lambda, tasa de llegada, sobre la cantidad de dependientes, sería 1, por nuestra tasa de servicio, ¿sí? Sería para analizar el sistema si está colapsado o no con esa cantidad. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, 2,5 ya es mucho mayor a 1. Entonces, con esto no funciona. Tenemos que corregir de alguna forma. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, ¿esto qué nos está diciendo? Está diciendo que la cantidad de personas que van ingresando es muy superior a lo que en realidad hay para atender. Entonces, puede ser que eso implique, uno, en el tema del tiempo. Van a haber demasiadas personas que están llegando y la cantidad de dependientes no va a abastecer esa cantidad, entonces va a haber exceso de tiempo en cola, entonces va a durar demasiado el tiempo de espera, o también puede ser, a ver, ¿qué puede ser también?
Y eso prácticamente sí, eso es lo principal, ¿verdad? Entonces va a haber el famoso la impaciencia por el tiempo y las personas se van y se retiran. Entonces, para evitar esas cosas, de repente se coloca otro servidor, otro canal. Como este habla oficina de atención de courier, entonces es cuestión nada más de contratar otro dependiente, en este caso. Esto mismo podemos analizarlo para el siguiente, para dos dependientes. Analizando dos dependientes sería L3. L3 dijimos que era tasa de llegada, entonces esta vamos a anclarlo, ¿ok? Va a estar fijo. F9 sería la cantidad de dependientes, entonces esta vamos a dejarlo, es la que va a variar. Y nuestra tasa de servicio que sería también fija, F4. Y esto vamos a analizar nuevamente. Ahí va. Aquí, para el caso de que se tengan dos dependientes, que es básicamente lo que está preguntando, dice, la evaluación del nivel de servicio prestado. Entonces, la evaluación del servicio prestado para la pregunta, le vamos a llamar A, sería, nosotros tenemos tres dependientes, entonces sería prácticamente esto. Vamos a ver un porcentaje. Entonces, 83% está ocupado. El 83% generalmente está ocupado. ¿Ok? Esto es ya menor a 1, entonces cumple también. Ahí se me perdió el símbolo. Ahí está menor a 1, entonces cumple dentro de lo que nosotros tenemos. Para definirlo dentro de lo que es, no se formará una cola infinita, ¿se ve? Entonces me dice, para que haya una condición estable, eso implica que no se formará una cola infinita, entonces esto tiene que ser menor a 1, ¿ok? Como tenemos ya más de un servidor, entonces analizamos, para un servidor, efectivamente, no cumple esa condición, o sea, el sistema colapsa. Entonces, esto sería no cumple, no, esto tampoco no, porque es mayor a 1, 1,25. Y el otro, que es para tres dependientes, sí ya nos sale menor, entonces sí cumple. Entonces sí se puede cubrir y no va a haber esa cuestión de cola infinita. Entonces, la evaluación del nivel de servicio prestado sería entonces que el 83% del tiempo está ocupado. Ese sería el nivel, evaluación del nivel, ¿sí? O sea, básicamente estamos analizando el porcentaje de utilización, ¿verdad? Está aquí, ocupación, ocupado. Y para la pregunta B, dice qué pasaría el efecto de reducir un dependiente del personal, o sea, quedar en 2, que sería básicamente esto. Aquí nos va a salir, sale del rango, entonces la cola va a ser infinita. Por ende, el sistema no es estable. ¿Ok? Eso implica. Entonces, no conviene, esto nos está diciendo que no conviene sacar un dependiente. O sea, hay que cubrir por lo menos con 3. Podemos probar también con 4. Vamos a probar 4, ¿qué pasa? Ahí tenemos que va reduciendo, o sea, ya va a tener solamente un 6,25% de que esté ocupado, ¿sí? 62% nomás ya, ¿se ve? Entonces, de acuerdo a ustedes lo que quieran lograr, entonces pueden ir agregando o no más dependientes, ¿ok? Obviamente, para este caso es más práctico agregar los dependientes que de repente hacer, qué sé yo, un estacionamiento. Si ustedes analizan un estacionamiento por agregar 1 o 2 espacios más, va a implicar
tema de construcción, muchos más gastos que de repente hay que rever otra vez si conviene o no el tema de costo, si conviene o no agregar, ¿ok? Para este caso es solamente contratar a más personas, entonces no cambia. Conviene contratar uno más o dos más para ir mejorando, para mejorar el servicio, ¿sí? Entonces, eso nomás lo que nos está diciendo los números, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, con eso entonces vamos a llegar hasta ahí. Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Alguna consulta? Creo que no, profe. Bueno, si está todo bien, entonces hasta aquí la clase y nos vemos la próxima. Dale, profe. Chao. Chao.